Chicos, una de las características principales que nosotros necesitamos realizar y tener como ingenieros es el análisis. No podemos considerar en estas condiciones el no considerar todas las opciones, todas las vertientes, todos los ángulos y puntos de vista con respecto a la resolución de un problema. No podemos ser cuadrados en la resolución de ninguna de las adversidades que se nos lleguen a presentar durante nuestra vida como estudiantes o como profesionistas. Debemos contemplar toda la información disponible al respecto. Y una manera práctica de ir generando este tipo de conocimiento o de pensamiento empírico es a través de un juego. Es precisamente el juego de las adivinanzas. Nosotros, cuando teníamos la oportunidad de resolver una adivinanza, teníamos que escuchar perfectamente el enunciado o el contexto de esa adivinanza para posteriormente empezar a resolver dicho problema. En esta ocasión, vamos a ir analizando los problemas con respecto a los gases ideales respecto a un pensamiento crítico llamado adivinanzas. La sesión que comenzó con un video y que tiene alrededor de un cierto número de acertijos, vamos a anotarlos en una ficha. Todos y cada una de esas respuestas de los acertijos los vamos a guardar, puesto que nos van a dar la oportunidad de ganarnos un punto al primer parcial. En el primer parcial va a haber una mecánica para ello. Sin embargo, necesitamos, tal cual como lo repite una y otra vez el mismo video, requerimos ponerle atención a los detalles. Chicos, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Voy a generarles una serie de preguntas. Y posterior a estas preguntas, vamos a comenzar con el análisis matemático de un problema. Bueno, mientras integramos a los demás compañeros. Y listo. ¿Cuál fue, por ejemplo, la opinión que ustedes tuvieron al momento de encontrar el contexto? ¿Todos han tenido la oportunidad de revisar el video que les mandé por el WhatsApp? Sí, profe. Sí, profe. Ok, chicos, miren. La primera pregunta respecto a este desarrollo sería: ¿cuál es el trasfondo de esta actividad? ¿Por qué me interesa que ustedes analicen y resuelvan los acertijos de ese video? Para poner atención a los detalles. ¿Por qué? Entonces, sí es bueno ponerle atención a los detalles. Uno puede ser de manera innata, observador, y generar sin necesidad de este tipo de videos, pues tiene esa habilidad. Pero ¿por qué sería necesario en este caso proponer esta clase con este video? Para poder resolver los acertijos, ¿no? Bueno, más bien los problemas que nos pueda dejar en clases.
Ok, les voy a contar un aspecto, una anécdota. Por allá de los años 1999, ya hace un montón de años, por cierto, no hagan cuenta, hubo dentro de la Ciudad de México un atentado, o se pudo haber visto desde este punto de vista, un atentado, en el cual se hizo colapsar uno de los pisos, un piso completo de un edificio, el cual fungía como la casa de campaña de un candidato a la gubernatura, o bueno, en aquel entonces, a la regencia capitalina. No se usaron explosivos, lo que se usó fue una compresora. Y el contexto de la misma actividad dice lo siguiente. Esto fue sacado del periódico, literalmente fue sacado del periódico. Dice, el mal estado en que se encontraba el tanque de una compresora de aire de 6 galones provocó una explosión. Este incidente ocurrió en la delegación Benito Juárez, donde al parecer la válvula que regulaba el excedente de presión se obstruyó, provocando que la unidad sobrepasara alrededor del 70% de la presión de operación de 100 PSI, causando entonces el estallido. A sabiendas que la presión atmosférica en el Distrito Federal, recuerden que fue hace mucho tiempo, perdón, a sabiendas que la presión atmosférica en el Distrito Federal es de 585 milímetros de mercurio, calcular qué volumen de aire escapó del contenedor y qué volumen de aire habría logrado la explosión si esta hubiese ocurrido a nivel del mar. Obviamente este no fue el recorte del periódico, yo lo transformé a manera de poderlo analizar junto a ustedes en este tipo de análisis. Sin embargo, antes de entrarle a este problema, quisiera que ustedes me ayudaran con unos acertijos. El primero dice así. Si vas en un avión, delante tienes un caballo y detrás un camión, ¿en dónde te encuentras? ¿En dónde estás? Nuevamente, vas en un avión, delante tienes un caballo y detrás un camión. ¿Dónde estás? En el cielo. asiento. A ver, nuevamente. En el asiento. ¿En dónde, perdón, Antonio? En el asiento del avión. No precisamente. Aquí es exactamente donde necesitamos ir analizando. En el carro. En un avión. Carlos, En el carrusel. en un carrusel, exactamente. Nosotros necesitamos ver más allá de lo que dice nuestro enunciado. Necesitamos figurarnos en un escenario en el cual tendría la lógica de tener, de acuerdo a nuestras características, de acuerdo a el propio contexto del enunciado, tendrías un caballo delante, un camión detrás. Efectivamente, la respuesta al acertijo número 1 es un carrusel. Gracias, Carlos. Carlos Gutiérrez, ¿verdad? Lo voy dejando aquí en Sí, profe. la cajita del chat. Segundo acertijo. Si la dejamos, se pasa. Si la vendemos, se pesa. ¿Qué es? La pasa. La pasa, exactamente, Kevin. Kevin, Alejandro. Sí, profe. Sería la uva, ¿no? Bueno, sí, la uva, técnicamente. Tienes razón. Se te me fue con la... ¿Quién contestó adecuadamente, entonces? ¿Carlos? Mande. ¿Nuevamente usted fue quien respondió? Sí. ¿Cuál fue lo que respondió?
La uva. Ok, Kevin Alejandro, Carlos Gutiérrez por 2. ¿No podría ser también cualquier fruta? Ya que igual también se echa a perder y además se pesa. Aunque no sé si sea por el juego de Dentro del palabras. contexto, aquí es donde venimos a hacer la referencia de La pasa, la sí, el juego de parte palabras. más lógica, el contexto. A ver, esa está un poquito más complicada. Una cajita blanca, como la cal, todos la saben abrir, pero nadie la sabe cerrar. Una ¿El huevo? cajita. Así es. ¿Verdad? Contreras. Una última. Nazco sin tener padre y al morir nace mi madre. ¿Quién soy? ¿Una semilla? No. Nazco sin tener padre y al morir nace mi madre. ¿Una fruta? ¿Quién soy? ¿Nieve? No. De hecho, vamos a tener que hacer alusión a la respuesta. Nazco sin tener padre y al morir nace mi madre. La nieve. ¿La nieve? La nieve, exactamente. El agua, al enfriarse, genera un cambio de estado. Obviamente, se congela y en algunas ocasiones llega a tener ese volumen tan amplio. Cuando se extingue la nieve, por efecto de la temperatura, quien le permitió generar ese estado de agregación es quien emerge, el agua. Así es, la nieve. Chicos, en función a estos pequeños detallitos, que tal vez a ustedes tienen la oportunidad de ir checando en internet, es muy probable, pero dentro del mismo contexto. Perdón, antes de seguirle, ¿quién me contestó esta última? Yo y Eduardo. Reyes Alvarado. Y Eduardo también. La dijimos casi al mismo tiempo. Ok. Una vez que nosotros hemos generado al menos este mismo contexto, ahora sí podríamos empezar a generar la solución a este problema. Primero que nada necesitamos contar con toda la información disponible. No sé si alcanzan a ver la redacción del problema. ¿O la hago un poquito más grande? ¿Sí se alcanza a notar? Sí, profe. Sí, está muy grande. Ok, vamos a dejarlo así. Excelente. Ok, número 1. ¿Cuáles son todos los datos que debo considerar? Este es un ejemplo de la resolución de un problema de gases ideales. Por lo tanto, obviamente necesitábamos saber que la sustancia sobre la cual va a girar nuestro análisis tiene que ver con los gases. Por lo tanto, la atmósfera va a ser el gas que nosotros vamos a analizar. Número 1, dice, el mal estado en que se encontraba el tanque de una compresora de 6 galones provocó una explosión. Entonces, de entrada la primera frase nos dice el volumen original del contenedor.
Por favor, les compartí una serie de tablas de las cuales vamos a requerir la equivalencia de 6 galones. En este caso preciso, vamos a buscar el valor de 6 galones estadounidenses, por favor. ¿Cuál es el valor de el volumen de 6 galones estadounidenses? En litros. Son 22.71 litros, profe. 22.72. 71. ¿Me pudiera dar otros dos decimales, por favor? ¿22.71? ¿Está cerrado? Ok. Además del valor del contenedor, ¿qué más podríamos considerar para la resolución de este problema? ¿Qué otro dato nos arroja la redacción del problema? El porcentaje de la presión. Ok. ¿Qué sucede con el porcentaje? Que lo sobrepasara. Ok. Vamos a ponerle aquí presión. Sobre presión, más bien. Sobre presión del 70%. Este valor en unidades de presión, ¿cuánto es? Aquí solamente tenemos el 70% de un valor completo. ¿100 PSI? Dice, la presión de operación es de 100 PSI, pero esa es la presión de operación. Aquí nos está indicando que hubo una sobrepresión del 70%. Obviamente tendría que ser en este caso una sobrepresión del 70% de operación normal. Entonces, este valor de 70% por encima de la presión normal, ¿a cuánto ascendería? 170. 170 PSI. 170 PSI, así es. Ahora bien, si ustedes recuerdan la normalización, tal vez no se los indiqué antes, pero la manera de poder trabajar o de analizar los gases va a tener una serie de unidades que ya se encuentran normalizadas. Vamos a trabajar en el volumen siempre en litros, la temperatura en grados Kelvin y la presión, cualquiera que este sea, la del gas, va a ser en atmósfera. Por tanto, este valor de los PSI debemos transformarlo a atmósferas. Esa es una ley general. Vamos a considerarlo como un hack que nos va a servir para resolver los problemas para este curso de aquí en adelante. Aquí arriba se los voy a poner. Unidades normalizadas. La temperatura va a ser en Kelvin.
el volumen de todos los problemas que vamos a analizar va a ser en litros. Temperatura, volumen, la presión va a ser siempre considerada en atmósferas. Y obviamente, en este caso, el número de moléculas tendrá que ser considerado de igual forma, bajo una característica, los moles, que serían las unidades, nuestras unidades normalizadas. Por último, si ustedes se fijan con respecto a todas estas unidades, podríamos entonces determinar cuál es el valor de nuestra constante universal, de constante universal R. En este caso tendría que coincidir con respecto a las unidades que nosotros estamos trabajando previamente. Por lo tanto, si ustedes buscan en internet cuál es el valor que se ajusta de acuerdo a estas unidades, van a encontrar que 0.08020 va a ser el valor que nosotros vamos a ocupar para este propósito y va a estar precisamente dado en atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin. Esta va a ser la constante que vamos a requerir para nuestro análisis. Chavos, ¿dudas o preguntas? No, profe. Este va a ser nuestro valor canon. Por eso es que nosotros empezamos a transformar estos valores en litros y requerimos para el análisis que los 170 psi lo cambiemos a atmósferas. ¿Este valor a cuánto equivaldría? ¿170 psi? $11.56. 11.56. Recuerden, siempre denme 4 cifras después del punto decimal. 56.78. 11.78. Gracias. Atmósfera. Muy bien. Muchísimas gracias. Esta fue la sobrepresión. Obviamente tendríamos un valor de presión normal, que en este caso lo describe perfectamente el enunciado. Es igual a 100 PSI. En este caso, los 100 PSI, ¿a cuánto sería equivalente en atmósferas? $6.8046. 6.80, 46 atmósferas. Muy bien. Dice de igual manera, la presión de operación de 100 PSI causando entonces el estallido. A sabiendas que la presión atmosférica del Distrito Federal o Ciudad de México es de 800 más 585 milímetros de mercurio, esta sería la presión atmosférica. ...585 milímetros de mercurio. ¿Cuánto sería este valor? Una presión atmosférica de 585 milímetros de mercurio.
A ver si en lo que me apoyan con el análisis de esta equivalencia, vamos a hacer una pequeña tablita. Esta tabla nos va a permitir identificar el antes, el durante y el después de este proceso. Esta explosión lo vamos a analizar paso por paso. ¿Quién tiene por casualidad el valor de esa diferencia? Es necesario, por ejemplo, identificar los 3 momentos en los cuales se desarrolla todo este proceso. Cuando está operando de manera normal nuestra compresora, cuando existe la sobrepresión o la sobrepresurización, y después la explosión. Sáquenle una captura de pantalla, por favor, a la redacción, puesto que la vamos a seguir ocupando durante el análisis que vamos a generar. Por ejemplo, durante nuestro desarrollo, el volumen de la compresora es el mismo durante todo el proceso, a excepción, obviamente, de la explosión. En la explosión simplemente se rompe el contenedor y queda todo abierto a la atmósfera. Pero mientras existe nuestra compresora, el volumen inicial de nuestra compresora es de 6 galones, o bien de 22.71 litros. Profesor, La temperatura... Sí, adelante. bueno, ya el volumen ya lo saqué, es que estaba redondeando con la calculadora, por una materia que nos hacen, pero es 22.7126 litros. Volumen 1 es igual a, nuevamente, 22.7126. 26 litros. Sí, profe. Muchísimas gracias. El volumen de nuestra compresora era de 22.71 litros. Necesitamos la presión, en este caso, del aire. ¿En cuánto se requiere que se encuentre ese aire para que la compresora opere de manera normal? 100 PSI, ¿no? Así es, 100 PSI, que en este caso serían 6.8046 atmósferas. 8046 atmósferas. De acuerdo a estos datos, para poder completar en la ley de los gases ideales, necesitaríamos el tercer valor, que en este caso sería la temperatura. Sin embargo, la temperatura, de acuerdo a la captura de pantalla que ustedes obtuvieron, ¿nos dan ese dato? ¿Ese dato nos lo proporcionan? Vamos a analizarlo. Aquí está nuestra redacción. En este desarrollo nos dice a qué temperatura se llevó a cabo este proceso. No. No. Entonces, podemos considerar que desde que se encendió la compresora hasta que se apagó, o más bien se explotó, la temperatura fue la misma, exactamente la misma. Por tanto, vamos a considerar que la temperatura, en este caso, es constante. Ahora bien,
Todo iba marchando muy bien hasta que la válvula de alivio se tapó y sobrevino lo que sería la sobrepresión. El volumen de nuestra compresora varió, se empezó a deformar nuestra compresora hasta generar algún chipote o como un globo empezó a cambiar su volumen. No. Tampoco. Efectivamente, la misma redacción no nos dice que se empezó a deformar y al cabo de unos instantes, bueno, se rompió. No. El volumen de nuestra compresora se mantuvo conteniendo lo más que pudo la presión que se iba incrementando. Nosotros estábamos forzando una cantidad de aire del exterior mayor al interior. Aún así, la compresora soportó así valientemente. El volumen de nuestra compresora siguió siendo el mismo. 22.71, 26 litros. Pero ahora bien, nosotros tenemos una presión diferente. ¿De cuánto es esa presión? De 11.5678. Así es. Presión 2 es igual a 11.5678. Ahora bien, aquí viene lo más interesante. Este desarrollo, de igual manera, se realizó a temperatura constante. Hasta este punto no hay nada que nosotros podamos identificar que sea útil a la resolución de nuestro problema. Recuerden que aquí la incógnita no era la temperatura, es obtener el volumen que escapa del contenedor. Entonces, cuando la compresora está funcionando normal, el gas en el interior lo seguimos acumulando. Aun cuando hay una sobrepresión, el gas que metimos en la compresora lo tenemos todavía enclaustrado. Aquí el detalle que nos va a permitir la resolución del problema es el momento de la explosión. Aquí es donde nosotros necesitamos referir nuestro análisis. ¿Cuál es el volumen del aire que nosotros liberamos en la explosión? Este es el volumen que nosotros necesitamos encontrar, el volumen de aire que escapó del contenedor. Pero ahora bien, aquí hay un detalle que tal vez ustedes todavía no habían visualizado. Esa presión a la cual se permitió escapar a esa masa de gas, ¿qué presión tenía? Si ya no existe un contenedor, si en este momento de la explosión el tanque se abrió, nosotros sabíamos cuánta presión estábamos sometiendo a esa masa de gas. Pero al dejarlo libre a la atmósfera, ¿cuál es la presión que tiene ese gas? ¿11.5678? 11.5678. Se sigue presurizando. Esa es la presión, esa es la sobrepresurización. En el momento en el que se rompe nuestro contenedor, todo ese gas que teníamos salió a la atmósfera. No hay nada que evite que ese gas regrese o se mantenga en el volumen que nosotros lo estábamos sometiendo. La única presión, la única fuerza que se está ejerciendo sobre esa masa de gas es la presión atmosférica. Cuando se rompe nuestro tanque, todo el gas que teníamos enclaustrado sale a la atmósfera. Y es la atmósfera la única que evita
que se sigue expandiendo por todo el universo hasta que no haya más. Entonces, la presión a la cual va a quedar expuesta esta masa de gas va a ser la presión atmosférica. Pero como previamente ustedes no me la pudieron calcular, vamos a tener que hacerlo de manera manual. 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. Por lo tanto, si hacemos una regla de 3, 585 por 1 y después entre 760, este valor va a ser igual a 0.7697. 7697 milímetros, en este caso serían atmósferas. Muchísimas gracias. Ahora bien, este valor ya lo tenemos. Y la temperatura de ese día soleado en el cual nadie se esperaba que hubiera una explosión fue de igual manera constante. Por lo tanto, el único dato que nosotros podemos calcular con respecto a los datos que obviamente nos arrojó nuestro análisis es, sabiendo que la ley combinada de los gases ideales es la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1, todo esto va a ser igual a la presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Nosotros simplemente necesitamos descartar aquellos valores que no nos permiten llegar a nuestro resultado, y de los cuales van a ser la temperatura. Únicamente la parte superior de nuestra ecuación es la que nos va a servir para el análisis. La temperatura siempre fue constante. Por tanto, si sustituimos valores, la presión 1, en este caso, bueno, no fue precisamente la inicial, sino del paso de la sobrepresión a la explosión, son los datos que me van a permitir el análisis. Para que no nos revolvamos o tengamos a lo mejor una diferencia en el criterio, vamos a poner que la presión 2, que va a corresponder a la sobrepresión, va a ser igual o va a corresponder en proporción a la presión atmosférica, la presión 3 y el volumen 3, que son los datos que nosotros estamos intentando encontrar. Esto lo descartamos. La presión 2, que es la sobrepresión, es de 11.5678. Solo lo vamos a multiplicar con el del volumen, el volumen en 2. Saldría Ajá. 32.73, 48. Si nosotros realizamos el despeje de el volumen 3, que es lo que nos interesa, requeriríamos dividir entre la presión 3. ¿Cuánto es? Perdón, le interrumpí. Profe, Ajá, ahí nada más la presión 3 es como un despeje, ¿no? La presión 3 se pasa dividiendo. exactamente. Porque nosotros conocemos la presión de la sobrepresión, el volumen antes de la explosión, y como nos están pidiendo el volumen del gas que se liberó en la explosión, que corresponde al volumen 3, simplemente despejamos. La presión 3 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. A mí me salió 341.3470. Ok, entonces vamos a... Ahorita les arreglo esta ecuación. ¿Cuánto le dio?
341.3470. 31 punto. No, 341. 341 punto 3470. 70 litros. Eso sería entonces lo que nosotros consideraríamos para nuestro análisis. Esta explosión, este fue el volumen del gas que se liberó a la atmósfera cuando esta explosión ocurrió exactamente en la Ciudad de México, ¿de acuerdo? A estas condiciones. Ahora bien, si en lugar de la Ciudad de México esta compresora hubiese explotado, no sé, en Veracruz, en Costa Rica, en algún lugar que estuviera exactamente al nivel del mar, que también puede suceder. Llega a haber compresores en mal estado en todos lados, entonces siempre hay que cuidarnos. Si esta compresora la hubieran puesto a lo mejor, no sé, a unos metros de la playita, que en Villa, por cierto, y hubiese sucedido lo mismo, nuestro aire que se hubiese liberado hubiera tenido una menor cantidad de volumen. Recuerden, la presión atmosférica va a ejercer su control o va a ejercer una fuerza de oposición a que un gas se pueda expandir libremente, si nosotros lo sacamos del contenedor, obviamente. En este caso, la explosión de la compresora nos permitió analizar y cuantificar una explosión en la Ciudad de México, pero si este hubiese sido el caso exactamente el mismo, de una explosión, pero en una locación al nivel del mar, ¿cuál hubiera sido el resultado? ¿Una explosión menor? Una explosión donde el gas tal vez no alcanzaba a expandirse completamente, de acuerdo a las condiciones de la Ciudad de México, sino que hubiera sido ligeramente contenida por el propio peso de la atmósfera, claro. Este valor, entonces, a sabiendas de que la presión a la cual se va a liberar va a ser más alta, este valor tiene que ser más chico. Si hacemos el mismo análisis, exactamente el mismo, pero contemplando, estamos en Acapulquito o en otra playa, en lugar de 0.7697 atmósferas, que va a ser nuestro divisor de nuestra ecuación, este solamente sería 1. Sería una atmósfera. Porque ahora sí, todo el peso del aire de la atmósfera estaría ejerciéndose sobre esa cantidad de aire de la compresora que se intenta escapar o como hacen que explotó. Este valor ahora de Acapulco ¿de cuánto sería? 262.7348. $262.73 48. 48 litros. De acuerdo a lo que nosotros vemos, la fuerza de la atmósfera va a poder ejercer presión sobre todos los gases o sobre todos los cuerpos que se encuentran por debajo o inmersos en esa sustancia. Por lo tanto, aun cuando nosotros podemos tener un mismo experimento, un mismo proceso, vamos a tener la influencia del peso de la atmósfera
de acuerdo a la altura a la cual se esté desarrollando esta actividad. Chicos, estos dos ejercicios se dedujeron única y exclusivamente con una nota del periódico y nos permitieron de forma pericial hacer un análisis cualitativo y cuantitativo para poder determinar cuál es el beneficio de tener nuestras herramientas o nuestros equipos de trabajo en buenas condiciones y en función únicamente a la variación del lugar donde estamos desarrollando ese trabajo, cuál puede ser el impacto. En este caso, en la Ciudad de México, esta energía liberada por 341 litros de aire fueron suficientes para hacer colapsar el piso completo de un edificio. No quiere decir que por el hecho de que haya sido ahora a nivel del mar, no tenga la fuerza o la potencia suficiente para realizar lo mismo. Esta nota del periódico me llamó mucho la atención, y por ello es que se las comparto en esta ocasión en clase. Chicos, agradeciendo el valor de su asistencia y que hayan tenido la paciencia para poder conectarse el día de hoy, les agradezco de verdad mucho. Cuídense, por favor. Espero verlos la siguiente sesión, si ustedes me lo permiten, nuevamente por esta vía. Hasta pronto. Nos vemos, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Buen día. Gracias, profesor.